En este examen mental vamos a determinar el nivel de conciencia. Este nivel de conciencia se determina desde el momento en que tenemos el primer contacto con la persona y además se va a determinar a medir con el grado de intensidad de la respuesta a ciertos estímulos. Por ejemplo, un estímulo verbal como lo es llamarlo por el nombre, si responde a su primer llamado, podríamos decir que la persona se encuentra alerta. Algunas personas van a requerir 2 o 3 más llamados, los cuales pues ya se van a catalogar en un estado de estupor, en un estado de confusión. Otras personas van a requerir además algunos estímulos dolorosos, los cuales pueden ya estar en un estado casi semicomatoso, y otras personas pues no van a responder, digamos las personas que se encuentran en estados comatosos. Además se le va a pedir una, se le va a pedir, se va a buscar que se encuentre orientada en 3 esferas, que es tiempo, lugar y persona. Para tiempo se le van a realizar algunas preguntas muy sencillas, como qué día es hoy, qué fecha es, en qué año estamos, qué día de la semana es. Para hallarla ubicada en espacio, se le van a hacer preguntas también similares, las cuales saben qué ciudad está, saben qué edificio está, digamos si está hospitalizada, en qué pabellón está. Y para hallarlo ubicado en persona, podríamos hacerle también preguntas muy sencillas como cómo se llama, en qué año nació, cuántos años tiene, si está acompañada por alguien, cómo se llama esa persona, cómo se llama algún familiar del que se acuerde. Además, se va a evaluar la parte de lenguaje oral y escrito. Entonces, para evaluar el lenguaje oral, se va a hacer pues mediante la observación de la charla, si la charla es continua, si es fluida, eh, si no va a ser una charla como un telegrama. Bueno, además de esto, entonces para evaluar el lenguaje escrito, pues que toca tener cuidado, digamos, en algunas situaciones donde la persona pues no tenga un bagaje educativo donde sepa escribir, se le va a pedir que escriba o una palabra que uno le diga, entonces ya está ubicando que está escuchando y está eh, entendiendo lo que va a escribir. También se le puede llegar a pedir que escriba un verso muy corto para poder observar esta esfera. También vamos a evaluar el cálculo. Entonces el cálculo se le pide a la persona que desde un número determinado, por ejemplo 50, se le vayan a restar 7. Y a ese resultado se le resten otros 7. Y a ese resultado otros 7. Y así llevarlo hasta unas 4 o 5 veces. Para evaluar el juicio de la persona se realiza a través de un enunciado. Entonces, digamos un enunciado. Si el perro mató al gato, ¿quién quedó vivo? Entonces la persona va a emitir su juicio dependiendo de ese silogismo. Para la evaluación del primer par craneal, le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y se le van a poner algunas sustancias para que la duela por cada fosa nasal. Ponemos la primera, se le cierra la fosa nasal, se le pide que huela por favor. ¿Huela? ¿Sí huele? Sí, café. ¿Conocen? Y ahora vamos por la otra fosa nasal. ¿Huela? Sí, café. Listo. Vamos a ponerle sustancia. Vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Huela? Esencia de vainilla. Listo. Siguiente. Esencia de vainilla. ¿Huele? Sí, ¿Reconoce por ambos lados? sí. Para la evaluación del segundo par craneal se hace en 4 sesiones. La primera que vamos a evaluar va a ser la de reflejos, en la cual, por favor te quitas las gafas, se le pide al paciente que mire de frente y se le va a aplicar luz directa en los ojos, en el cual se va a observar primero que la pupila va a cambiar de tamaño y la posterior va a realizar su efecto de acomodación. Se realiza en ambos ojos y se observa en los mismos. Para el reflejo de acomodación le vamos a pedir al paciente que mire un objeto lejano, todavía no, y vamos a observar por fuera del foco cómo se realiza la acomodación de la pupila. Entonces mira por favor un objeto lejano, se observa cómo la pupila
se acomoda para observar ese objeto lejano. Para evaluar la agudeza visual lejana se utiliza la tabla de Rosenbaum, la cual se ubica a una distancia de más o menos 6 metros, en la cual tiene una serie de líneas que se tienen que leer primero con ambos ojos y después ojo por ojo. Para la agudeza visual cercana se utiliza la tabla de Snellen, la cual se le ubica al paciente a más o menos 30 centímetros, en el cual se le pide que primero con ambos ojos inicie a leer las líneas. Inicia. 5, 6, 4, 8, 7, 8, 2, 4, 3, 4. Listo. Y ahora se le va a pedir que lo haga la misma función con un ojo cerrado. Por favor. 5, 6, 4, 8, 7, 8, 2, 4, 3, 4. Listo. Y ahora vamos a realizar el examen con el siguiente ojo. 5, 6, 4, 8, 7, 8, 2, 4, 3, 4. Listo. Para la campimetría de confrontación se le pide al paciente que se ubique frente al examinador y se le pide que se tape un ojo. El examinador se va a tapar el ojo contrario para tener el mismo campo visual y se va a desplazar un objeto en este campo visual y se va a desplazar el objeto en el campo visual y el paciente va a decir cuando desaparezca el objeto. ¿Desapareció? Sí. Ya. Listo. El ejercicio se repite con ambos ojos y después se va a repetir con los dos ojos abiertos. ¿Sí? Ya. Ya. Para realizar el campo de ojo se utiliza un instrumento especial llamado oftalmoscopio, en el cual le permite a través de la retina observar el lecho vascular en vivo de cada ojo. Para evaluar el tercer, cuarto y sexto par craneal se puede hacer moviendo un objeto frente al paciente, diciendo que siga con los ojos, formando una H. Se hace primero con los dos ojos y después se le pide que se haga con un solo ojo. Por favor, cérrate un ojo. Listo. Además de esto, por simple observación se puede ver cuando hay un estrabismo externo, un estrabismo interno o cuando hay petosis palpebral. Para evaluar el quinto par craneal se le pide al paciente que por favor cierre los ojos y se va a estimular la sensibilidad en diferentes partes de la cara. Por favor, cierre los ojos. ¿Siente? Sí. ¿Siente? Sí. ¿Siente igual? Sí. En ambos lados. ¿Siente? Sí. ¿Siente? Sí. En ambos lados igual. Igual. ¿Siente? Sí. ¿Siente? Sí. En ambos lados igual. Sí. Listo. Para observación para evidenciar la fuerza de los músculos masticatorios, se le va a pedir al paciente que abra la boca, haga movimientos masticatorios, abra y cierre. Aparte de eso, abra la boca un poquito y mueva hacia los lados. Intente sacar la quijada y meterla hacia adentro. Listo. Adicional de esto, se le va a pedir al paciente que cierre la boca con fuerza para poder palpar los músculos macetero y parietal. Para el reflejo corneal, el examinador se ubica por fuera del campo visual del paciente y se le acerca con una muy fina mota de algodón en la parte exterior de la córnea, el cual va a mostrar un cierre simultáneo de ambos ojos y hasta una sensación de lagrimeo. Para el reflejo macetero se le pide al paciente que abra un poquito la boca y se va a ubicar el dedo en la protuberancia metoniana. Se va a hacer una breve percusión y se va a observar cómo la mandíbula va a cerrarse un poquito. Para la observación del séptimo par, se le va a pedir primero, se observa la simetría de la cara, que esté todo simétrico. Después de esto se le va a pedir al paciente que inicie de cefalocaudal, arrugando las mejillas, por favor, arrugando la frente, después cerrando los ojos
eso, abriéndolo nuevamente, arrugando las mejillas, sonriendo, bajando la boca. Para la evaluación del octavo par craneal se hace en dos estadios. El primero, la parte coclear, donde vamos a mirar la agudeza auditiva del paciente con dos pruebas, una de Ring o la de Weber. Estas pruebas se realizan con un diapasón. No tenemos diapasón, vamos a realizar la prueba del chasquido de los dedos, donde se tapa primero el oído contralateral y se va a chasquear los dedos. ¿Escucha? Sí. Listo. Siguiente. ¿Escucha? Sí. Listo. Porción vestibular, se le pregunta al paciente si sufre de vértigos o zumbidos en los oídos. ¿Sufre de vértigos o zumbidos? No. Debido a que son uno de los síntomas pues que podrían alterar el equilibrio. Después se le va a pedir al paciente que se ponga en su posición de firmes con los tobillos pegados y vaya a estar así por unos segundos. Después de esto, se le pide al paciente que realice una marcha, como normalmente la hace, porque normalmente una persona con, por favor, un paciente con una lesión vestibular va a tender a irse hacia el lado donde tiene la lesión. Bueno, el nervio glosofaringeo y el nervio vago se van a evaluar conjuntamente, en el cual primero, para demostrar la deglución, se le va a pedir al paciente que traiga saliva. No problema. No. Listo. Después se le va a pedir que por favor abra la boca. Por favor, abrir la boca. Y se va a revisar la función velopalatina diciendo que digas A. Se observa como el velo del paladar va a subir. Adicionalmente de esto, se puede realizar el reflejo nauseoso. Por favor, abrir la boca. En esta prueba también se revisa la sensación del sabor en la parte posterior de la lengua. Saca por favor la lengua. Sin cerrar la boca, me vas a decir qué sientes. ¿Salado? Salado. No. Abre la boca, por favor. Dulce. Dos. En la exploración del séptimo par craneal también se revisa la sensación de los 2/3 anteriores de la lengua, haciendo el mismo procedimiento. Para la evaluación del onceavo par craneal se le pide al paciente, pues primero se va a revisar que los hombros estén simétricos, después se le va a pedir al paciente que suba los hombros. ¿Listo? Bájalos. Después, contra una fuerza que se le va a realizar, se le va a pedir lo mismo para revisar la fuerza de cada vientre del trapecio. Para revisar la fuerza del músculo esternocleidomastoideo, se le va a pedir al paciente que gire la cara en contra de la fuerza y se va a revisar el vientre de cada músculo. Para revisar la fuerza y motilidad de la lengua, se le pide al paciente que abra la boca, por favor. Saca la lengua, entra la lengua, mueve la lengua hacia los lados y adicional, cierra la boca, pon la lengua por dentro de las mejillas, eso, y se va a revisar. Lo primero que se debe observar es que la lengua esté en posición recta y no vaya a estar ladeada hacia ningún lado. Para la evaluación del tono muscular, el paciente debe estar acostado de cúbito supino. Se va a realizar también cefalocaudal, donde se van a revisar todas las articulaciones en una forma pasiva. Todos los movimientos. Igual. Articulaciones. Y los miembros inferiores. Cuando el tono muscular es normal, los movimientos aparte son fluidos y se le puede, digamos, pedir al paciente que en este momento sube las piernas, flexionala un poquito, bájala, eso. Y
puedo decirle que sostenga los pies aquí un momentico. Listo, ya. Listo. Para la evaluación del trófico muscular se va a medir el diámetro en el tercio medio de cada extremidad y se va a hacer una comparación con el contralateral. Una hipertrofia puede tener un diámetro mayor a 1 centímetro. Se va a hacer tercio medio de todos los miembros bilateralmente. Para la evaluación de la fuerza muscular se le va a pedir al paciente que en las cuatro extremidades, 4 miembros, vaya a ejercer fuerza en contra de la fuerza que le estoy ejerciendo. Ahora hacia abajo, eso. Ahora ponlo aquí. No, aquí así. Suelta. Así. Ejerzo presión. Ahora al revés. No, espérate. Así. Cierra la palma de la mano. Aquí. Eso. Ahora, pon la mano aquí. Hacia los lados. No, no te las dejes llevar. Eso. Y ahora al contrario. Abre los dedos. Igual. Listo. En los miembros inferiores se va a pedir lo mismo. Es primero. Entonces bajar la rodilla. Ahora bájala y hazme fuerza. Haces lo mismo. Con el pie. Súbelo. Ahora bájalo. Listo. Voy a hacer también prueba de abducción. Lanza la pierna hacia afuera. Eso. Y ahora hacia adentro. Listo. La evaluación de la coordinación se le va a pedir al paciente que realicemos la prueba de nariz-dedo. Entonces te vas a poner el dedo en la nariz y lo vas a llevar hacia mi dedo. Nuevamente a la nariz, nuevamente al dedo. Nariz y dedo. Para la evaluación de la rodilla, de talón rodilla, se le va a pedir al paciente que suba la pierna, ponga su talón encima de la porción anterior de la pantorrilla y la lleve hacia la rodilla. Listo. Para la evaluación de la diadococinesia, se le va a pedir al paciente que ponga una palma así, ¿verdad? Y la otra mano encima. Así, ¿verdad? Y la otra mano encima. Y va a empezar con una serie de movimientos repetitivos. Listo. Ahora haces el cambio de mano. Eso. Y fixas. Listo, perfecto. Para la evaluación de la sensibilidad superficial se le pide al paciente que esté sentado lo más cómodo posible, ¿verdad? Y que cierre los ojos. Se le van a hacer una serie de funciones muy suaves y bilaterales. Y se la pide. ¿Siente? Sí, Igual en ambos lados. sí, Okay. ¿Siente? sí, Igual en ambos lados. igual. ¿Siente? Sí, Igual en ambos lados. en ambos lados. Listo. ¿Siente? Sí, Igual en ambos lados. sí, ¿Siente? sí, Igual en ambos lados. sí, ¿Siente? sí, Igual en ambos lados. sí, ¿Siente? sí, Igual en ambos lados. sí. Listo. Para evaluar la sensibilidad cortical, se le pide al paciente que cierre los ojos. Préstame tu mano. Espera, eso. Y yo voy a dibujar un número en la palma de la mano. ¿Qué número dibujé? 3. Listo. Voy a aclarar que la anterior prueba, el número en la palma de la mano, era la grafegnesia. Ahora sí vamos a seguir con la esterosignesia, la cual se le pide nuevamente al paciente que cierre sus ojos. Cierra los ojos. Pásame una mano. Le voy a poner un objeto y con su tacto va a decirme de qué forma es. Cuadrado. Listo. Nuevamente, ¿qué forma tiene? Redondo. Listo. En la barosignesia se le pide al paciente que estire las manos, por favor, las dos. Y le voy a poner dos objetos, uno en cada mano. Y me vas a decir cuál objeto es más pesado. Este. Listo, perfecto.
En la topognosia, también el paciente con los ojos cerrados se le van a tocar en dos sitios similares al mismo tiempo y él va a decirme dónde lo estoy tocando. ¿Dónde? En el brazo. Entonces, para la revisión de los reflejos osteotendinosos vamos a iniciar con el pectoral. El pectoral se ubica primero el tendón de inserción del pectoral mayor y se va a percutir sobre él. ¿Listo? Para la evaluación del reflejo bicipital, el paciente sentado se le va a pedir que suelte el bracito, en el cual el antebrazo va a formar un ángulo de 90 grados. Suéltalo, por favor. Se va a buscar el tendón de inserción distal del músculo bíceps y se va a percutir sobre el dedo pulgar. ¿No se observó? Para el reflejo tricipital, el paciente en estado sentado o acostado, se le pide que por favor mantenga el brazo en una semiflexión elevado, se va a ubicar por encima 2 o 3 centímetros de la punta del olecrano, la inserción del tríceps y se va a percutir también sobre el dedo. Se debe dejar el brazo libre para que él pueda oscilar. ¿Listo? Para el osteotendinoso del estilo radial se le va a pedir al paciente que ubique su mano en semiflexión, su antebrazo en semiflexión y su mano en semipronación. Se va a percutir por encima de la apófisis estiloides del radio, de 2 a 4 centímetros arriba, sobre la inserción. Se observa una leve extensión de los dedos. Listo. Para revisar el reflejo aquiliano, la mejor posición es el paciente arrodillado en una silla y se le pide que genere una pronta dorsiflexión. Se va a mantener el pie aquí y se va a percutir en el tendón de Aquiles. Se va a sentir una muy leve una flexión del pie por ese reflejo. 2, El reflejo cutáneo abdominal se hace con el paciente en decúbito supino. Se le pide que descubra su abdomen y se van a realizar pequeños frotes en los 4 cuadrantes del abdomen. En el primero se va a realizar de lateral a medial y se va a observar cómo el ombligo se va a ir hacia el lado donde se está realizando la frotación. Para el reflejo plantar, el paciente en decúbito supino con las piernas estiradas se le va a realizar una frotación desde el talón hasta los dedos hasta el dedo pequeño y de ahí hacia el dedo grande, el primer dedo. Y él va a presentar esa flexión de los dedos. El reflejo inquinoescrotal se realiza en pacientes masculinos en el cual se realiza un rozamiento en la porción interior del muslo, unos 5 a 7 centímetros por debajo de la línea inguinal, en el cual se va a observar una elevación del testículo de ese lado. Para el reflejo de Babinski se va a hacer de la misma forma que se hizo el reflejo plantar, pero en esta ocasión, como es una anomalía, el primer dedo va a ejercer una dorsiflexión. En el reflejo de Hoffman se va a realizar una extensión de la última falange, en la cual cuando hay una alteración, este dedo tendría una abducción. Bueno, el reflejo glabelar se hace percutiendo en medio de la frente, estando por fuera del campo de visión y evitando que el paciente vea con qué se va a percutir. Entonces se pone el dedo índice, abre los ojos y puede empezar a percutir. Se observa como al inicio sigue un patrón de parpadeo y ya después él va a minorar o a... En el reflejo de succión al paciente se le va a frotar lateralmente los labios. Cuando hay una normalidad, el paciente tiende a girar la cara hacia el lado
de donde le están haciendo la frotación. En el inicio de rigidez nucal se va a observar cómo las vértebras cervicales van a aparecer soldadas y no va a permitir ningún tipo de movimiento. En el signo meningeo de Kernighan se puede hacer de dos formas. Uno, el paciente acostado se le va a intentar levantar la rodilla, pero después de cierta elevación el paciente va a tender a doblarla y va a ser imposible volverla a llevar a una extensión total. En el la segunda forma de evaluar el signo de Kernighan, el paciente acostado también en decúbito supino se va a intentar levantar con una mano aquí en la nuca, pero él llega a un punto, cuando es positivo, él llega a un punto donde las rodillas se empiezan a flejar, a doblarlas un poquito, y al intentar doblarlas, él se va a ir otra vez hacia atrás. El signo de Brudzinski es un signo en el cual, al yo intentar elevar una pierna y doblarla, el paciente va a tener el mismo reflejo en el lado contralateral. Y en el síndrome de la nuca de Brudzinski, el paciente intenta flexionar la nuca poniendo una mano en el tórax del paciente, y al hacer este movimiento el paciente va a tender a doblar las rodillas.